te saludan. Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien, los escuchaba con atención. ¿Tenés algo Soy para fan de comentarnos los... de esto? ¿Querés comentar? No, obviamente no técnicamente porque es un tema complejo, digamos, entender el funcionamiento de las cripto, pero me parece que se circunscribe a una estafa, digamos, que fue promocionada por el presidente de la Ujú. Nación, lo cual es una clara violación a la ley de ética pública, de administración pública y demás, lo cual amerita obviamente un proceso institucional, me parece, de repudio. E incluso creo que en este caso se puede llegar, digamos, a pensar en los procesos, digamos, más vinculados al juicio político y demás, porque la realidad es que el presidente hizo uso de su lugar de poder y creo que lo decían recién ustedes o lo estaba leyendo en Twitter, el hecho de que haya habido una gran cantidad de personas que invirtieron su dinero en esta meme coin rápidamente tiene que ver con el respaldo y la difusión que le dio el presidente, Ujú. usando su lugar de poder, su legitimidad, digamos, como primer mandatario. Entonces hay ahí claramente una estafa impulsada por la máxima autoridad de nuestro país y esto es gravísimo en términos Sí, institucionales y sí, bueno, sí. ojalá tenga repercusiones no solo, digamos, que la gente lo sepa, sino también institucionales. Ujú. Esperemos. Lucila, queremos hablar un poco de lo que nos compete a nosotros acá en la provincia de Santa Fe y entendemos de que pudieron sintetizar en una lista dentro del Partido Justicialista con que encabeza Monteverde. Y preguntarte cómo fue ese proceso. Sé que no fue fácil, sé que el peronismo de la provincia está transitando un ida y vuelta, pero personalmente creo que no se terminó tan mal como si por ahí los medios cuentan. Te lo digo desde el mismo barco, quizás, por decirlo de una manera. Sí, yo creo que el peronismo, obviamente, en Argentina y también en Santa Fe, por supuesto, está en un proceso de rediscutir su futuro, su destino, digamos, y cómo va hacia él y de qué manera. Y que en esto también está, por supuesto, vinculado la posibilidad de que el peronismo siga siendo no solo un actor central del sistema político, sino fundamentalmente un actor transformador del sistema político y de la realidad, que es lo que siempre caracterizó al peronismo, esta representación de la agenda de la justicia social, de los trabajadores, de los humildes, para poder, digamos, tomar su agenda y sus demandas y transformar sus condiciones de vida. Me parece que el peronismo está en todos lados en esa discusión después de una etapa de crisis de muchos años, digamos. Yo no la circunscribo solamente a los 4 años anteriores, sino que me parece que viene de antes, que tiene que ver también con un cambio de época, digamos, del escenario político general, de las formas de hacer política. Bueno, esto mismo que estábamos hablando de lo que pasó anoche con Milei, con el presidente, el hecho de que Milei sea presidente, son todos elementos que nos hablan, digamos, de una nueva configuración del mapa político y de las prácticas políticas argentinas, donde me parece que el peronismo también está buscando su destino de alguna manera. Ujú. Y en la discusión concreta, acá en la provincia de Santa Fe, bueno, nosotros veníamos ya desde hace algunos años llevando a la práctica una idea que tiene que ver con que para que el peronismo no pierda su carácter transformador, tiene que también ser capaz de abrirse al diálogo y a los acuerdos inclusive con otros sectores que quizás no vienen de nuestro partido, pero con quienes sí compartimos banderas, objetivos y una misma idea de para qué tiene que servir la política. Y bueno, y esta alianza que nosotros habíamos realizado con Ciudad Futura en el 2023, de alguna manera empieza a ser vista, digamos, como un acierto por otros sectores también del peronismo que de alguna manera en este cierre de ahora de la semana pasada terminan confluyendo o terminamos confluyendo, digamos, en un mismo armado y me parece que yo coincido, digamos, que eso nos permite al menos detener un poco la fragmentación que parecía que iba a ser tan grande, digamos, de las listas del peronismo. Al final hay, bueno, dos listas importantes y algunas listas también, digamos, que se suman, que vienen del peronismo y se suman, pero quizás con menos caudal, probablemente electoral. Eh, y esto nos permite también, bueno, discutir un poco esto, ¿no? Con qué idea vamos a ir a la convención constituyente, qué rol tiene que tener el peronismo. Y nosotros lo hicimos desde una mirada de que construir unidad nos da más fuerza para poder defender a la gente bueno, de dos gobiernos que los están agraviando profundamente en sus derechos y en sus condiciones de vida. Y también seguir apostando al camino de la renovación, de que haya
nombres y caras nuevas, pero también prácticas renovadas para poder transformar y hacer una mejor política. Lucila, en ese sentido, me interesa justamente el proceso que van a enfrentar, que tiene que ver con la reforma de la Constitución. Una Constitución de Santa Fe que hace 63 años no se renueva. Yo pienso en una persona que tiene hoy 63 años, todos los procesos que atravesó en su vida, y nuestra Constitución igual que en aquel momento, más de un siglo atrás. ¿Qué tipo de Constitución van a promover desde esta lista que encabeza Juan Monteverde y que integrás en uno de los primeros lugares, lo cual quiere decir que muy probablemente puedas ser convencional constituyente, y eso es una alegría muy grande también? Bueno, gracias, y aprovecho para felicitarte también por que te animaste, que tu apuesta en la ciudad me parece que es muy importante y muy lindo. Creo que tenemos un gran desafío, digamos, a la hora de ir a esta convención constituyente, que tiene que ver con que la reforma tiene que ser para tener una constitución que mejore la vida de la gente, que proteja sus derechos, que limite los privilegios de la política y que haga un Estado más eficiente para que estos derechos que están consagrados en la Constitución sean una realidad efectiva también. Santa Fe tiene una Constitución que es muy vieja, como bien vos decís, pero que en su momento, cuando fue sancionada, era un emblema del constitucionalismo social, es decir, que ya entonces protegía muchísimos derechos que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas. Y de eso no podemos retroceder, digamos, ese es un primer punto. Nosotros no podemos pasar de tener una constitución que ampara una enorme cantidad de derechos sociales, políticos, económicos, a tener una constitución que sea más restrictiva y que, por otra parte, digamos, le dé más privilegios a la política. La Constitución siempre tiene la tarea de generar garantías para la sociedad y limitaciones para el poder político, que esta discusión surgía un poco con esta semana con algunas declaraciones que hizo el gobernador, desafortunadas, digamos, en términos, al menos a mí, desde la perspectiva desde la que se quiere encarar desde ese lugar la reforma, y además también equivocada. Sí, vamos a contarlo, Lucila, porque quizás hay gente que no lo ha escuchado al gobernador decir que en esta Constitución no va a haber una coma garantista. ¿Qué quiere decir que no va a haber una coma garantista y por qué es tan grave que lo diga el gobernador? La verdad, ¿qué quiere decir? No se entiende, no dice nada. Porque la realidad es que cualquier constitución tiene como una de sus funciones fundamentales generar garantías para la libertad de los ciudadanos y las ciudadanas de un determinado territorio. Digamos, esta es una de las funciones primordiales de cualquier constitución. Para eso existen, digamos, para ponerle límites al poder del Estado, al poder político, al poder judicial. Después también obviamente tienen otras funciones, que es la de garantizar otros derechos vinculados a la vida cotidiana y también la de ordenar el diseño institucional del Estado, pero todas las constituciones dan garantías a la gente de que no va a ser apresada por caminar por la calle. Básicamente me parece que el gobernador lo que buscó fue tener un discurso ultra punitivista, equivocando, digamos, algunos términos más desde la perspectiva académica, tratando de sumarse a una ola o un clima de época que lo que pide siempre es mano dura y demás. Pero hay que ser claros, digamos, de qué es lo que se discute y lo que no se discute en la reforma constitucional. Porque esta reforma está ordenada por una ley que la sancionó el propio oficialismo, digamos, fundamentalmente fueron sus votos los que dieron la sanción de este proyecto, que establece limitaciones a qué es lo que se puede discutir y qué es lo que no, cuáles son los artículos que se pueden modificar y cuáles no, y cuáles son los temas que se pueden incorporar y cuáles no. Entonces hay cuestiones que no van a estar, digamos, en discusión probablemente, y que me parece que ahí el gobernador tiene que ser responsable a la hora de emitir sus declaraciones, porque realmente confunde, digamos, a la sociedad. Lucila, ¿cómo estás? Pablo Benito te saluda. ¿Cómo estás, Pablo? Pero muy bien. Sí, a ver, sabemos que esas palabras no son, realmente en sí no significan nada, y también para explicar algunas cosas, no, porque el tema de las garantías, como decía Lucila, la garantía de las constituciones tiene que ver con una garantía del ciudadano ante el Estado. Sí. Por ejemplo, un debido proceso, en realidad protege al ciudadano contra el Estado o contra un juez de que no puede hacer cualquier cosa sin un debido proceso, sino que también el juez se someta a algo superior. Entonces, en eso tiene que ver la garantía, porque si no entraríamos en una monarquía. Quizás no se entiende eso con el zafaronismo y todas esas cosas, esos memes que por ahí se plantean, pero yo te quería preguntar, Lucila, a ver, hay
yo conté unos 17 temas en los cuales estamos trabajando, que van más allá de la reelección y van más allá de la composición de las cámaras, y que son temas vitales para lo que viene, para lo que está, y que tiene que ver con la producción, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con esto que vos estabas diciendo concretamente, que, bueno, a ver, lo que vieron en el 1962, los que ellos vieron, que estamos viendo nosotros, ¿no? Adelantándonos. Y la verdad es que yo veo que en los candidatos que se presentaron en general, esto por ahora no está, y falta muy poco tiempo, no está planteado de que, bueno, a ver, de estos 16 temas, de estas 16 cosas, que en realidad es discutir la provincia, yo lo que no veo realmente es una participación de la sociedad en general, y no veo tampoco un ímpetu, ya sea del gobierno y el Estado, como de los demás sectores, de generar esa pedagogía, esa vinculación de la sociedad para con esto que tiene que ver con nosotros. General también, ¿no? Claro, en su momento Lifche había llamado un debate abierto, por ejemplo. Sí. Capaz que por eso dijo, che, no. Si lo tenemos a Galicia acá también, que quiere hablar de claro, producción. Pero te pregunto eso, ¿vos crees que, por ejemplo, vos personalmente, crees que tenés una línea concreta con esos 16, 17 puntos que van más allá de la elección o la reelección, que puedan aportar a esta nueva Carta Magna? Sí, bueno, me parece que obviamente cada uno de los sectores va a tener que tener una posición, digamos, con respecto a cada uno de los temas. Pero antes que eso me parece importante lo que vos decías recién. La verdad que es un proceso que se viene dando con una ausencia fundamental, que es la de la voz de la sociedad. Este fue uno de los motivos por los cuales, al menos en mi caso, decidí no acompañar la sanción de la ley de necesidad de la reforma, porque se sancionó en un trámite express que no permitió la participación, la convocatoria a ningún sector social, y que para nosotros eso es fundamental y es algo que, al menos desde nuestro lugar, vamos a intentar en esta campaña, en estos 2 meses que quedan hasta el 13 de abril, desde nuestro, vuelvo a repetir, desde nuestro lugar, que no somos el gobierno, no somos la institucionalidad, pero sí tenemos una propuesta para la Constitución que tiene que ver, digamos, con convocar a la sociedad a discutir cada uno de estos temas y cuál es su posición, y también los sectores interesados, cuáles son las cosas relevantes que les parece que no pueden ser dejadas de lado a la hora de dar esta discusión. Pero sí, me preocupa, por supuesto, muchísimo que no hay un interés, digamos, al menos no se ve todavía, quizás suceda más cerca de la fecha de la elección, por informar a la sociedad de qué es lo que se está discutiendo y que también se le pueda permitir opinar. A ver, yo había propuesto que, por ejemplo, se pudiera también incorporar a la hora de votar a los constituyentes una boleta temática que permitiera también a la gente expresar cuáles eran sus prioridades temáticas. Digo, como un ejemplo de herramientas que se pueden poner en práctica, aparte de, por supuesto, lo típico de convocar audiencias, foros y demás, desde el gobierno, para poder conocer qué es lo que la gente piensa, que nada de eso se está llevando adelante. Entonces, para nosotros eso es una preocupación muy grande y lo vamos a trabajar desde nuestro espacio para que al menos en nuestras posiciones sí estén expresadas las voces de cada uno de los sectores que tienen que ver, o de la sociedad en su conjunto, pero también de cada uno de los sectores que tienen que ver con estos temas que están listados y que pueden ser incorporados a la Constitución. Después, porque también uno puede tener una posición particular, pero es importante escuchar qué es lo que piensan y qué es lo que nos dicen y nos ofrecen como mirada los sectores que día a día conviven con este tipo de cuestiones. Por ejemplo, estamos hablando ahora de lo que sucedió anoche con el presidente Milei. Eso es todo un debate que está relacionado con cómo el Estado también regula y pone, digamos, reglas de juego al mundo de Internet y a los actores, digamos, que funcionan en ese terreno, ¿no? Que es algo que se está discutiendo en todo el mundo, las regulaciones a las empresas tecnológicas, a todo lo que sucede en el mundo digital. Y ese es uno de los temas que está para ser discutido en los temas que se incorporan o que se pueden incorporar a la Constitución, y a mí me parece que es un elemento fundamental porque tiene que ver con la vida hoy en el siglo XXI, con cómo interactuamos con
las aplicaciones con Internet en general, cómo esto forma parte de nuestras vidas y cómo también va de alguna manera orientando muchas de nuestras decisiones. Y entonces el Estado, ¿qué hace frente a eso? Y la comunidad representada por el Estado, ¿qué hace frente a eso? ¿Cuáles son las limitaciones que ponemos? ¿Cómo protegemos nuestros derechos, nuestra economía, nuestro bienestar? Bueno, ese lo pongo como ejemplo de muchas cuestiones que se van a estar discutiendo, donde es fundamental traer la voz de la gente que viene trabajando en ese sentido, que viene interactuando con esto y que tiene quizás mucho para aportar, y realmente si el gobierno no lo hace institucionalmente, al menos nosotros sí tenemos la voluntad de hacerlo desde el espacio político que hemos construido. Lucía, de paso te aprovecho, te invito. Nosotros acá en Santa Fe hemos creado un grupo de personas, de intelectuales, profesionales del derecho, de la economía, de la educación. Vamos a estar lanzando la Agenda Ciudadana para la Reforma Constitucional este jueves, y los invitamos también a los oyentes en Don Lobo, acá en Mercado Norte, precisamente porque vimos eso y veníamos trabajando por cómo es la inteligencia artificial, cómo va a venir con todo esto, cómo es el uso y cómo debe plantearse un poco la educación, pero sobre todo plantear los temas que están en agenda, que no hay una agenda ciudadana. Así que yo creo que esos espacios se pueden crear, nosotros los estamos creando desde la nada, con 2 fosforitos apagados, estamos teniendo algún tipo de repercusión de que en una encuesta que hicimos, nos está dando que el 90% no sabe que va a haber una reforma constitucional, el 90%. De hecho, les cuento una anécdota, la comparto con todos, en un medio de comunicación en donde trabajo, donde vienen artistas, uno de los artistas nos preguntó qué es un convencional constituyente, por lo cual más allá de los temas, también estaría interesante que la gente sepa de qué se trata este proceso, por qué los perfiles que están en la lista, por qué ciertas personas son las adecuadas para llevar adelante el debate de esta reforma constitucional, porque es muy importante. Te invitamos, a mí me parece importante, Lucila, ya que te aprovechamos, que también, más allá de esta cuestión de inteligencia, yo lo veo acá a Mario Galizzi, que nos está acompañando, y me parece importante que escuchemos la parte de la producción y la parte de las empresas, que ya que tenemos alguna representante acá, y ver cómo ustedes también apuntan a eso. Digo, me parece que es amplia la gama de discusión. Digo, no va a ser fácil el trabajo que tienen por delante. Lucila, buen día. ¿Cómo estás? Mario Galizzi. Buen día, Mario. ¿Cómo estás? Bien, yo veo a muchos, en general a todo el espectro de los partidos, hablando de los privilegios de la política. Lo veo, diría casi en el centro de la escena. Ahora, no estoy escuchando los privilegios o los poderes económicos de la provincia de Santa Fe, ni estoy escuchando cuál va a ser el rol del puerto, de las cerealeras, de las pymes. Recién, cuando yo llegué, la escuchaba a uno de los compañeros acá hablar de lo que había pasado en 60 años en tecnología, ¿no? Yo no tengo 60, tengo bastante menos, pero hay un tema que es muy, muy claro. Vos sabés que yo vengo del teléfono que era manija y que hay una película que se llama Chica de Cable, a un cambio tecnológico, exactamente, al que hay hoy. Entonces digo, obviamente que la reforma es necesaria. Ahora, la veo que los temas, justamente, el tema del norte de la provincia, las rutas, los gasoductos, los puertos, el tema de la banca oficial de la provincia de Santa Fe, que no tenemos banco, el rol de las agencias para el desarrollo como herramientas de crédito, el tema, el acceso a la hidrovía con control, el no pago de impuestos de las cerealeras, hasta ahora no lo estoy viendo en el tema de la agenda, y me parece, o nos parece del sector productivo, que es un tema central, porque es lo que nos genera una asimetría muy grande entre los sectores concentrados de la provincia de Santa Fe y los sectores de la producción, que somos los que generamos mayor cantidad de empleo. Y por otro lado, también vemos una pérdida de poder de la política muy grande. O sea, hay un despropósito de la política frente a los grupos económicos, que se da a nivel nacional, pero también se da en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo lo estás viendo vos? Sí, a mí me parece que un primer punto, digamos, a tener en cuenta es que nosotros vamos a una reforma, a un proceso de reforma que está limitado por, digamos, un camino que establece la ley que se sancionó en diciembre. Entonces, hay algunas cosas, hay algunos artículos que se van a poder modificar y otros que no.
y hay muchos que no se han incorporado y que tienen que ver con cuestiones que son las que vos estás señalando. Si me preguntás a mí, yo hubiese avanzado hacia una reforma más amplia que nos permitiese discutir, digamos, con mayor profundidad algunas cuestiones como estas vinculadas, digamos, al desarrollo productivo, que en Santa Fe se tiende a pensar que es un tema saldado porque hay sectores que son competitivos y pudientes y están ordenados y demás, y como que ese no fuese un tema que tenemos que abordar para discutir a la hora de pensar en qué proyecto de provincia queremos. A mí me parece que estos temas los vamos a tener que incorporar a través de la discusión de algunos artículos que sí están habilitados, como por ejemplo la cuestión impositiva, que creo que nos puede permitir, por ejemplo, pensar en, bueno, cómo planteamos de manera efectiva un esquema de progresividad y de equidad a la hora de pensar los impuestos provinciales. Me parece que lo podemos discutir a la hora de plantear el tema que sí está habilitado de los servicios públicos, de cómo la generación de energía, el transporte, la logística, la conectividad de nuestra provincia también son funcionales al desarrollo territorial en los términos en los que vos lo planteabas, digamos, con preeminencia de las zonas más postergadas, como es nuestro norte, que obviamente todos sabemos que a través de los años la propia dinámica económica lo ha postergado, digamos, a un lugar de menor desarrollo. Me parece que lo podemos discutir también cuando hablamos de lo que tiene que ver con los derechos digitales y la conectividad y todo lo que es este nueva área temática, ¿no? Creo que tenemos que tener la inteligencia, a quienes sí nos interesa que la reforma sea una posibilidad de repensar algunas cuestiones que creemos que no están saldadas, digamos, en nuestra provincia, y que tiene que permitirnos ir hacia una Santa Fe más equilibrada en términos de su desarrollo, y como vos decías, donde los poderes económicos no tengan, que son tan concentrados, no tengan tanto poder, digamos, de incidencia no sobre los sectores políticos, sino sobre la vida de la sociedad en su conjunto. Me parece que vamos a tener que construir estrategias inteligentes para poder llevar estos temas a la convención, y que tengan también centralidad en la agenda, como vos decías, que hoy no lo estamos viendo, pero me parece que hace falta, ¿no? Yo creo que el gobierno, al menos por lo que viene diciendo hasta ahora y por cómo fue el proceso de la reforma de la ley, tiene la intención de ir hacia un proceso muy limitado de discusión, digamos, donde se plantean 2 o 3 cuestiones y donde haya preacuerdos que subsistan. Creo que le va a ser muy difícil porque también vamos a esta reforma en un escenario político que va a ser de una representatividad novedosa, si se quiere, porque ahí vamos a tener una lista de La Libertad Avanza que probablemente tenga una fuerte representación. Otros bloques que ya están hoy en la legislatura también van a tener una fuerte representación, y esto de alguna manera va a incidir en cuál es la agenda y en cómo se discuten estas cosas. Entonces me parece que al gobierno no le va a ser tan fácil tener la vaca atada, digamos, de cómo se dé el debate de la reforma. Lucila, gracias por este prolongado tiempo que nos dedicaste en la mañana, pero yo no quiero dejar de hacerte una pregunta puntual sobre específicamente los temas y el tipo de constitución que vamos a discutir, en particular porque se habla mucho de las discusiones políticas del ámbito de la institucionalidad política, podemos decir, que se ponen sobre la mesa y en los medios, como por ejemplo tema reelección, tema unicameralidad, pero hay por debajo, si se quiere en la sombra, una discusión que es igual de importante y que me parece que está siendo propiciada por el gobierno provincial, al menos esta es mi opinión, y que tiene que ver con los cambios en la justicia. Recién hablábamos de uno particular y de lo que dijo el gobernador esta semana de las no garantías, lo cual implicaría algo que quizá nuestra generación desconoce, que es sentirse, por ejemplo, perseguido en la calle con apoyo constitucional. ¿Cuáles son esos cambios que está propiciando en particular ese sector, el sector tanto del gobernador Maximiliano Puyaro como de las fuerzas que podemos decir más de derecha en torno a la justicia, y cómo se va a llevar adelante ese debate según tu expectativa y tu opinión? Mira, yo creo que ahí va a terminar primando la racionalidad y la fuerza digamos, de todo el bagaje académico, jurisdiccional y jurisprudencial que existe en Argentina y en el mundo respecto de cómo tienen que ser las normas para regular al Poder Judicial, a las fuerzas de seguridad y demás. Y me parece que
también el propio gobernador se contradice con la letra de la ley de reforma que ellos mismos impulsaron, porque por ejemplo, nosotros en la ley de reforma, cuando se aprobó, se incorporó, por ejemplo, la necesidad de establecer la jerarquía constitucional de los tratados internacionales, que son los que están ya incorporados a la Constitución Nacional por la reforma del 94 y que Santa Fe todavía no incorporó. La mayoría o muchos de estos tratados internacionales tienen que ver con los derechos humanos, tienen que ver con la protección de los derechos civiles y la libertad, tienen que ver con la protección contra la tortura y los malos tratos de la fuerza de seguridad, digamos. No se puede ir contra todo eso sobre lo cual la humanidad ha avanzado sin generar un cimbronazo muy grande. Creo que el gobernador va a tener incluso resistencia en su propio frente político, en su propia lista. Ahí hay compañeros y compañeras que los conocemos muy bien y que no van a estar de acuerdo en retroceder de lo que hoy ya dice la Constitución respecto de las garantías ciudadanas y de la protección de los derechos civiles y de las libertades, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido hay se fue al pasto, como se dice el gobernador. Y me se pasó 3 pueblos. Sí, y que no va a tener, no le va a ser fácil, digamos, plantear esto, y creo que es solamente una herramienta discursiva para hacer frente a una situación que está sucediendo hoy, que es un rebrote de violencia en Rosario, donde en Santa Fe también. Y en Santa Fe también. En Santa Fe también tuvimos un par de ofensivos la última semana. Sí, y hay un montón de cuestiones que no se están informando realmente y que aparte en este tiempo de posverdad hay ciertas cuestiones de mentiras que se están hablando en temas de seguridad y no se están informando, digo. Pero bueno, también tiene que ver con estas cuestiones. Lucila, ¿querés cerrar con algo que quieras decir con respecto a esta lista, algo que nos quiera informar? No, solo completar lo que me había preguntado Nati. Nosotros con respecto también al Poder Judicial estamos proponiendo limitaciones que hoy no existen, como por ejemplo una cosa muy básica que tiene que ver con que la intangibilidad de los jueces no puede darles, digamos, durante toda su vida la posibilidad de ejercer su función sin ningún control. Nosotros proponemos, por ejemplo, que tengan que reconcursar cada 10 años. Lo pongo como un ejemplo de propuestas concretas para limitaciones a los poderes, tanto político como judicial, que tienen que ver, digamos, con fortalecer la acción de la Constitución. Pero para cerrar me parece eso. Nosotros hemos construido una lista de unidad que nos permite hoy poner en agenda cómo la reforma tiene que discutirse los temas fundamentales para defender los derechos y las condiciones de vida de las personas, pero que también tenemos que hacerlo escuchando lo que la gente nos está diciendo, sobre todo al peronismo y a los sectores vinculados al peronismo, respecto de que también tenemos que ser capaces de transitar nuevos caminos con audacia, de transformar cuestiones que en el pasado no nos han llevado a buen puerto y de poder construir un nuevo camino que nos permita seguir siendo una herramienta política de transformación, en este caso para los santafesinos y santafesinas. Te agradezco mucho, tengo un pedido para hacerte, vengo de la economía social y solidaria, fui cooperativista, soy mutualista también, vengo de ese sector, sé que vos conocés y trabajás mucho con esos sectores, mayor énfasis con el tema de los impuestos porque me parece que nos quieren apuntar un poquito ahí. Te agradezco mucho. Sí. No, tengo una lista de que hay un reclamito ustedes. Ahí que me parece que quieren que no perdamos esos derechos que por ahí es muy importante para las cooperativas, también no solamente las de trabajo, sino para las de consumo en los pueblos. Te agradezco mucho. Que se acuerde el jueves de Don Lobo. El jueves acá Pablito te va a esperar. Que Pablo me mande por WhatsApp. Te lo acabo de mandar. Ay, mira, se adelantó a los hechos. Porque se lo mandé a todo el mundo que dice, che, tantas cosas vas a mandar. Y voy mandando los artículos que se publican en el litoral. Ya voy por la publicación 7. Ahora que ya te invitó, bloquealo. Ahora que ya te invitó, bloquealo. Siempre me veo. Muchas gracias, Lucila. Nos vemos en la próxima entrevista. Estaremos atentos. Vamos a una tanda y ya volvemos. Gracias.